A nombre de la Confederación Panamericana de Badminton, les damos la más cordial bienvenida a una nueva temporada de nuestro programa Coach Corner. Mi nombre es Richard Wong y tengo el placer de ser el moderador el día de hoy. En la sesión del día de hoy vamos a explorar un tema clave en el desarrollo de los jóvenes jugadores de badminton: monitoreo del entrenamiento y recuperación en los jóvenes jugadores élite de badminton. Más allá de la preparación técnica y física, es esencial entender cómo gestionar las cargas de entrenamiento, optimizar la recuperación y apoyar el desarrollo de atleta a largo plazo. Para esta sesión tenemos el agrado de dar la bienvenida a Jaime Fernández de España, quien compartirá su expertise y información práctica sobre cómo monitorear el entrenamiento de forma efectiva, así como la recuperación en los jóvenes jugadores de élite. Antes de dar el pase a nuestro presentador, permítanme contarles sobre Jaime Fernández. Él es docente de la Facultad de Ciencias Deportivas en la Universidad de León, en España, y es experto en el desempeño de deportes de raqueta, así como de monitoreo de atletas. Es investigador principal de los proyectos financiados por la WWF en jóvenes jugadores de badminton de nivel élite. Investiga cómo hacer un puente y las prácticas del entrenamiento o de los coaches por medio de su trabajo en las federaciones. Bienvenido a nuestro programa. Por favor, comparte su pantalla. Hello Hola a everyone. todos. Thanks for Gracias attending this por asistir a esta presentation. presentación. I'd like to Quisiera begin empezar saying thank you to agradeciendo Badminton Pan a la America for counting Confederación on me on Panamericana de this Badminton por invitarme IPA Coach Corner a este program, programa and de Coach also Corner. I would like Asimismo, to thank quisiera agradecer a Jorge for Jorge his por help su ayuda in this presentation and en realizar esta all the presentación technical y por darme todos los details. detalles técnicos. So yeah, as you heard about me, my name is Jaime Como ya Fernandez. escucharon, me I'm llamo Jaime Fernández y básicamente sports scientist soy un and científico professor at deportivo, the así como University of docente en la León Universidad de in León en Spain. España. But I've been also Pero working también he hard to estado work in youth trabajando athletes and especially racket sport athletes investigando, así como en for the particular en last los 20 deportes something years, de raqueta por los and últimos more 20 años, specifically with badminton específicamente player for the en last los jugadores de badminton en los let's say últimos, diría 15 yo, years or 15 so. años también. The title of my El título de mi presentation will be presentación va a ser Performance Demands las and demandas de Evidence-Based rendimiento y la Recovery recuperación basada en in elite youth evidencia badminton. en los jóvenes atletas So élite de I always badminton. like to begin A mí siempre my me gusta empezar mi presentations presentación with let's say con, digamos, a typical slide in which I confront una both diapositiva the típica donde theoretical side introduzco el and the lado practical side teórico con el of the práctico sport. del If we deporte. go to the theoretical part of Si the vemos la parte teórica, evidence, esta es la evidencia. as you can see here, Como there's pueden what we ver, call the evidence pyramid. a esta la llamamos la And pirámide de la I would like you evidencia. to read or try to read this Quisiera sentence que here. So the higher lean the esta form oración of de aquí evidence, abajo que the dice, more robust is the si evidence la, in most cases. si la forma de evidencia Meaning es that if we aún climb up más this alta, pyramid, entonces the la most evidencia important, en la mayoría de los casos será let's más say, robusta. way of Es acquiring decir, que es information la forma más will importante de be the adquirir meta-analysis and información systematic scientific sería reviews. Something which la información sound científica, like algo que puede sonar strange or weird algo to most of the extraño coaches, a la mayoría de but los in entrenadores, academic pero life, in the en la vida académica, academia, this is something we normally explain eso es to the algo que students. normalmente explicamos a los But if you see the estudiantes. bottom of this Pero si ven pyramid, acá the expert abajo en la opinion, pirámide está la opinión let's put it into experta. practice. So the coach's opinion Se about trata his entonces de la opinión de los routines, his entrenadores, se trata de las practices, his rutinas, de regular las practices, prácticas and how regulares they que organize realizan, cómo training organizan su is the entrenamiento. base of this pyramid. Esa es So la base de toda esta it should be pirámide. always also important. Y esto If we también es move importante. upwards, you see that there are like Pero si different seguimos kinds of, subiendo, podemos ver que hay let's say, diferentes tipos scientific de studies, estudios but I'm not going to científicos, spend pero no too much voy time a here pasar mucho because tiempo en esta the idea I pirámide want you porque to see, la idea es or I ver want you to o show, quisiera is that mostrarles there is always like a, let's say, fight between que siempre hay the una lucha theoretical entre side el lado of the sport and teórico the del practice side deporte of the sport. y la Now, if we parte go to the práctica del reality, and deporte. this is Pero a group of vayamos a la realidad. badminton players who are Este es un training grupo at de the same jugadores de time, badminton que están entrenando al they are mismo tiempo, different, completely different in pero terms of background, son totalmente age, distintos con sex. respecto So al there are
contexto, many differences, edad, but they are training at sexo, the hay same muchas time, diferencias, pero and están because entrenando they al mismo have to. tiempo. ¿Por qué? Porque tienen que hacerlo. So we have to arrange Entonces the tenemos training que to respect organizar un their entrenamiento individuality respetando la and individualidad de the cada characteristics of all jugador, of así these como las players. características de cada So uno. actually practice or Entonces, una reality, práctica it's much o more la complex realidad than o the la theoretical práctica es side algo of the mucho más sport. complejo que la parte teórica del Um, deporte. and then going back to the studies and Y si scientific volvemos a los studies, estudios I really científicos, like this realmente the a mí me editorial gusta from the International esta Journal of literatura Sports Physiology and Performance, de which is a very la popular revista and very International important Journal of Sports journal in sports Physiology and sciences, Performance, que es una and written by revista muy my colleague and importante en friend ciencias Martin deportivas. Boucher. Ese And artículo fue escrito por the mi title is amigo Martin Whom do we Boucher publish for? y el Ourselves or título others? es Meaning that in the ¿para quién academic publicamos? life, ¿Para nosotros o a para way to otros? Eso grow quiere up decir as que a en la vida professor académica, para poder is to crecer como publish docente, se trata de studies, publicar scientific studies, estudios científicos, as many as possible. tantos But como uno sometimes pueda, we pero a lose veces the perdemos focus el on the enfoque reality. en la So my realidad. idea was Entonces always mi idea to siempre ha try to sido bring intentar some science into the traer daily algo de practice ciencia a la and práctica discuss diaria my y thoughts, my questions with the coach, trying to put on conversar the mis ideas daily con training los of the con daily entrenadores para practices que puedan some implementar esas ideas en sus evidence. prácticas In this diarias regard, y así tener evidencia. in sports science, we have two En la ciencia approaches to deportiva tenemos training: dos enfoques the sobre el entrenamiento. evidence based Tenemos and the practice based. el Of course, entrenamiento, el I'm enfoque a basado en evidencia y el huge enfoque basado follower en of la the second práctica. one, Por practice supuesto, based. a mí me But the encanta evidence base is okay. We take all these el studies enfoque I show basado en you la in this práctica, pero la evidence basada en evidencia también es muy pyramid of buena. evidence. We take the De results, we ahí take tomamos los practical applications, resultados, and we las try to aplicaciones bring it to the field. prácticas y tratamos So de we llevarlo take the todo best al data campo, así from the para best poder studies tomar and we los try mejores datos, los mejores put it estudios y tratamos de on ponerlo the daily todo routines, en on las the practical rutinas things. diarias, en la parte But práctica. this is not a correct Pero approach, in ese my no es el opinion. enfoque In my correcto, en mi opinion, the best opinión. En mi approach is the opinión, el mejor practice-based enfoque approach. es el enfoque So you take basado en the la práctica. results and the Es decir, practical tomar los applications of resultados y las selected aplicaciones research. So prácticas the best seleccionadas, es research decir, possible. So the las things mejores you find investigaciones, interesting in the las literature, cosas, lo scientific mejor que uno ha literature, visto en la literatura but you científica, pero discuss that with the coach uno lo conversa con el using that entrenador, coaching expertise uno and also ve with el the athlete expertise del and entrenador, pero también del his or her atleta environment in terms of y characteristics, su values, and entorno, las context. características, So el for me, the context is the contexto. most Entonces, important para thing mí la here. parte contextual es lo más Before we importante. apply any kind of Antes de training, aplicar cualquier tipo de we must entrenamiento, nosotros analyze tenemos the que context analizar el of the contexto del athlete atleta or the athletes we are o training. atletas que estamos So I'm a entrenando. huge follower of this practice-based Entonces, approach. mis estudios son básicamente Once we en el know enfoque that, basado en la práctica. Una vez que the next sabemos step is to esto, analyze el siguiente paso es what is analizar happening qué when the es lo que players ocurre are cuando los competing. jugadores What is compiten, happening when the qué es players lo que are ocurre cuando training? los jugadores están So entrenando. we should Entonces, nosotros conduct deberíamos de deep realizar analysis of un physical análisis workload profundo de la during carga training and física competition. durante el entrenamiento y la Because based on competencia. that, as ¿Por you qué? can see Porque en here base a in eso, como this, podrán ver let's aquí say en we call that este sport-specific optimization model, modelo de we can design optimización in the field of específicamente para el training, deporte, we can design podemos diseñar el entrenamiento, podemos diseñar fitness tests, las pruebas de condición batteries applied to the física, sport, todo specifically aplicado al to the sport. deporte We can específico que estamos viendo. profile Podemos the players, we can profile the perfilar a los individuals, jugadores, así como los and individuos. there's a constant Y feedback hay loop, un as you can see here, constante feedback, because when como you podrán ver get aquí, information from one porque of these obtenemos boxes, you can apply the información de uno de estos information to the other cuadros y boxes. podemos So aplicar esta there's a información kind of en otro de los cuadros que están en retro este feedback modelo. Entonces, es decir, que es un in feedback between constante topics. entre un So tema y otro. remember first Entonces, su circuito to de analyze feedback. what we have, Entonces, recuerden primero analizar lo que which are the tienen, demands cuáles related son las to demandas training and relacionadas al competition. entrenamiento y la competencia. But first we have to Pero define the primero tenemos que sport. definir So el in the deporte. case of Entonces, en el caso badminton, de sport is bádminton, el deporte basically from es a physiological point of básicamente, view desde el is punto de an vista anaerobic fisiológico, sport. So es un it's deporte characterized anaeróbico. Entonces, by se caracteriza short por tener periods of periodos cortos exercise, de very intense, ejercicios que son in muy which the player intensos, en has los to cuales move el jugador very tiene quick, que moverse muy different accelerations, rápidamente a diferentes decelerations, a lot of changes of aceleraciones. Hay direction, muchos cambios de a dirección, lot of jumps. muchos saltos. So it's Entonces, basically básicamente, anaerobic. en las You have partes inferiores de las very good levels piernas, tener un of muy buen coordination, of nivel de course. coordinación, por So supuesto. it's a complex sport, Entonces, es un deporte complejo and these are basically the y main demands, básicamente esas son let's las say, demandas principales, diría yo, in a brief summary. So en once un we breve resumen. define the Entonces, una vez sport, que hemos definido el the deporte, next step is to el see siguiente what paso is es ver terminant.
in case of ¿Qué es lo que my player or determina youth, let's say, cuáles son players, los determinantes because en mi remember that my jugador o focus jugadores? today is Recuerden que mi to enfoque el día de present hoy you what is es important in presentarles youth qué es lo athletes. que es importante en los So a jóvenes few years atletas. ago, Entonces, we a unos años conducted atrás this study realizamos you este see here estudio and que ven in the aquí right side of the al slide. lado derecho de la diapositiva. We analyze Nosotros movement patterns, analizamos los patrones de movement demands, movimiento, las demandas de and some movimiento, physiological algunos characteristics algunas of características males and fisiológicas de females, los hombres y junior mujeres players, juveniles, during an international jugadores juveniles competition. durante una competencia So, internacional. based on the Entonces, en GPS base devices a and the los movement dispositivos analyzers, GPS we y los análisis de defined movimiento, definimos which were the cuáles most eran important fitness qualities las cualidades de related to condición física performance, más in this importantes case, en the relación number of al rendimiento, matches en este won. caso, la cantidad de And we partidos found that ganados, y the relative descubrimos que distance, so la the distancia meters relativa, covered by es decir, los minute, metros cubiertos por maximum minuto, acceleration, relative la jumps, aceleración meaning the máxima, los number of saltos jumps relativos, per es decir, minute, la and the cantidad average de saltos takeoff, por so minuto the y takeoff el velocity promedio de la when the player were velocidad jumping de in men, arranque en hombres and the relative y la distance or distancia maximum relativa, así como la acceleration aceleración máxima in en women mujeres, were the, let's say, fueron, most digamos, determinant los factors factores for más performance determinantes en el in youth rendimiento athlete, de in los this jóvenes case, in junior atletas, player. en este caso en los jugadores We also juveniles. compared También comparamos boys and girls, a and los we chicos found y that chicas y relative descubrimos que la acceleration, so aceleración the relativa, es number of decir, la cantidad accelerations de per minute, aceleraciones por and the minuto maximum y la aceleración acceleration máxima were higher er- in boys compared to girls. eran más So, alto meaning en that the volume, hombres overall a comparación de las volume of the mujeres. Es decir, que el competition was similar volumen de las between demandas en la sexes, competencia but era similar en ambos sexos, the pero intensity la was higher intensidad era in boys mayor than in girls. en los chicos que We en las also chicas. found that, También okay, descubrimos que, ok, there were no no significant había una differences, but there diferencia were significativa, some slight differences pero sí hubieron in terms ligeras of diferencias jumps, con number of respecto a los total jumps saltos, during la the cantidad de matches, saltos and relative jumps, so en the los jumps per partidos minute. o los saltos por So minuto. boys were Entonces los able to hombres jump podían more saltar times más overall veces en and more general times per y minute. más veces por minuto. So this is Y important esto in es terms of importante characterize con respecto a what la is happening caracterización, es when decir, qué the está players are actually ocurriendo playing. cuando los jugadores realmente Um, están jugando. I also found this Asimismo, very descubrí interesting because esto, we este normally, artículo que and es muy you probably interesante. as coaches, Probablemente you como are entrenadores ustedes working están trabajando con with boys and tanto girls chicos como together, and chicas, todos some of you, juntos. or probably most Algunos of de you, are ustedes, quizás working la with mayoría de youth ustedes, athletes, trabajan con very young athletes. In atletas this muy case, jóvenes. En we este caso analyzed analizamos our badminton, let's say, campus en un and campus de badminton schools los in campus the de high performance bádminton, en las center, escuelas but de bádminton, players who in jugadores que future en el futuro will probably be probablemente part of serían our parte de high performance center. nuestro centro de alto And we rendimiento, analyzed y 81 analizamos players, 81 42 jugadores en girls, total, 39 incluyendo boys, 42 and niñas we y 39 analyzed niños, their y peak high analizamos velocity, so su their alta velocidad, es maturity decir, status. The su peak high velocity estatus means de when madurez. there's a Eso quiere decir cuando hay una transition transición from the childhood to de the la niñez a la adolescence. adolescencia. It's the moment Ese es of el momento maturation de for both maduración, boys tanto and para girls. chicos como Normally, the girls chicas. are Por lo general, las maturing mujeres at the age maduran of a la edad de 12, 12, and the boys mientras que los chicos, are the peak high velocity age is su edad around de alta 14 velocidad years llega a los old. 14 As you can años. see Como podrán ver here, aquí, the age of la predicted peak edad high predecida de velocity alta was velocidad 12.3 in es girls and 12.3 en chicos 13.9 y in boys, which 13.9 en is chicos. very 12.3 close en to what chicas I y said. 13.9 en chicos, que So es we bastante cercano a lo analyzed que les acabo de how many mencionar. of them Analizamos were cuántos de ellos included estaban in every incluidos group. So peak high aquí velocity, en around peak la high velocity, and velocidad post peak high alta velocity. pico previa, So we wanted to analyze el if there were estado de madurez differences y between la maturation velocidad stages. So what we alta basically found was that there were posterior. actually significant Entonces vimos differences que habían in diferencias terms of significativas con performance, respecto al meaning rendimiento. that Eso quiere decir most que la of the mayoría pre-peak high de velocity, so players who los were jugadores que below the estaban peak por high debajo velocity, de la velocidad alta um, pico, were PHV or chica por decirlo showed en inglés, poorer performance compared mostraron un to the rendimiento post-peak high menor velocity, a even comparación a though los they que were training at the same tenían time, la same groups, velocidad most of them pico same posterior, volumes aun or cuando tenían similar los volumes. So volúmenes it similares, was entrenaban interesting to see that similarmente. Entonces fue interesante ver this maturity que status, este the peak high estado de velocity, madurez should o be la like a PHV guide por siglas en to, inglés okay, es control una guía the superior. groups Es more decir, than the chronological age, esto es lo que because controla los there grupos, y no were tanto la edad cronológica, porque hay differences in terms diferencias con of respecto al performance. rendimiento. At the same Al time, the mismo pre-peak tiempo, high velocity players los jugadores que were or tenían showed una significantly lower velocidad alta performance in pico mostly previa all the parameters mostraron we analyzed un rendimiento menor, compared to the post-peak high significativamente menor velocities, even though they were training at the same groups en los and sprints more or less the same lineales volume.
regarding sex a differences, comparación de we sus, also de found sus that pares que boys llegaban a este outperform PHB girls in count of posteriormente. movement, jump, and Luego también speed, había una diferencia regardless of de maturity, sexos. Los niños meaning that les decía mejor que las niñas boys already since early desde ages they edades perceive tempranas. Los niños a mostraban superior strength una capacity as capacidad compared de to girls. fortaleza o de fuerza So a mayor. practical recommendation Entonces, una here, recomendación there are práctica two aquí es que basically. básicamente, de hecho Please son dos control recomendaciones, the por favor, maturity status, which is controlen el estado de pretty madurez, simple. que es bastante You sencillo. can use Pueden anthropometric utilizar variables, and variables it's you can do antropológicas y it pueden often, like for hacerlo example a 2 menudo, por times a ejemplo, 2 veces month, al mes. and that would be Y enough eso to sería suficiente see para where they ver are dónde in terms of están con respecto a maturation, su biological age, madurez, es decir, su edad and also that biológica. girls should Y también start strength deberían training de programs, empezar basically programas strength training de programs, fuerza earlier than boys más to temprano narrow these en las chicas que los performance chicos para gaps, which poder cerrar estos happen vacíos que se since early encuentra ages. en So remember, etapas tempranas. maturity Entonces recuerden que el status estado plus de madurez strength más training earlier for el girls. entrenamiento físico So temprano once para we las define what mujeres. we have, Entonces, ¿qué fue lo que the descubrimos? next step will El be to siguiente paso analyze fue what is happening analizar when qué es lo que estaba ocurriendo they cuando are training. entrenaban. So this was Entonces, part of esto fue a parte brilliant PhD de thesis una from tesis de this doctorado German brillante de girl, Antonia una Edel, alemana llamada Antonia Edel, who analyzed quien the typical analizó training routines las rutinas de from entrenamiento a high típicas performance center en un centro de alto northern rendimiento Germany, en in el norte de Saarbrücken. Alemania, en There's a very, Saarbrücken. very Y important high performance center este es un there, centro, hay badminton un center. centro de You alto probably rendimiento muy may importante know ahí, that. quizás ustedes lo conozcan. And they Y analyzed se typical analizó training las variations variaciones de entrenamiento and típicas typical training routines en las of rutinas de players. entrenamiento So típicas what de is los really jugadores. interesting Entonces, here is lo que es that interesante they aquí es analyzed que three analizaron kinds of dos variations. tipos de First variaciones. one is El the primero T10, second era one la T10, el T30, and segundo the era el third one is T30 y T50, un tercero meaning that T50. Eso the quiere first decir que one el was a primero protocol era characterized un by 10 protocolo seconds caracterizado work and 10 por seconds 10 rest, and segundos they repeated sequences of trabajo y 10 segundos 20 de repetitions three descanso y times. hicieron tres repeticiones de The 20. second one was El two segundo sets of 10 protocolo fue repetitions of 30-30 dos repeticiones de for 10 about por 30 blocks of 5 segundos minutes, and the de last one trabajo, was un T50, 2 which de was descanso the y el último fue repetition of el protocolo fue el one set of T50 que era 12 una repetición de un repetition of conjunto o set 50 de 12 seconds work repeticiones and de 50 seconds rest. 50 So segundos they de trabajo, analyzed 50 segundos these de descanso y variations analizaron estas from a variaciones physiological point of desde view, un due punto de to vista max, heart fisiológico. rate, Vieron blood lactate, el but also from a movement point of oxígeno, view. So el acceleration, VO máximo, deceleration, también la movement, desaceleración, etc. el So movimiento, basically, from a etcétera. Entonces, physiological point of básicamente, view, desde un punto de vista we fisiológico, found, or what they found here, lo que se encontró is that aquí the first fue protocol que el primer was protocolo really good, let's realmente say, fue intermittent bueno, anaerobic stimulus. So tenía un the estímulo blood anaeróbico lactate intermitente concentrations bastante were bueno, porque moderate las concentraciones del and could lactato be eran moderados considered y this se podría 10-10 considerar a good option este for protocolo speed T10 endurance como una buena development opción para el without this desarrollo excessive glycolytic accumulation. So de la the resistencia de possibility velocidad get sin fatigue la acumulación excesiva glicólica, es during decir, or glicolítica, es acute decir, la fatigue during posibilidad the de execution llegar of the a training. The second one, cansarse del the entrenamiento. 30-30, was El segundo protocolo, el T30, considered se based on the consideró metabolic profile, en base del which, perfil as you can see here, metabólico. it's Como about pueden ver aquí, 57% tenía un of the energy provided 57% de comes from energía, the oxidative venía system del or sistema aerobic, oxidativo and the más aeróbico y 41% el of the rest 41% of del resto energy is de la provided by the energía PCR venía phosphocreatine stores, de los phosphocreatine almacenamientos phosphocreatine creatinos o PCR. anaerobic pathway. Esa es la So ruta this was the most, let's anaeróbica. say, Entonces, similar to esto es what más is happening similar a lo actually que on court. ocurre en la cancha. So it can be considered like Puede considerarse as you can entonces, see here, as an como pueden ver aquí, integrated sport-specific endurance training. un entrenamiento de And the goal is to resistencia transfer or integrada transfer to the específicamente real al match day deporte, demands. cuando el And the last one, objetivo the o la meta 50-50, se transfiere is a a very un glycolytic juego de partido real. training El último, el in which T50, era un there will be entrenamiento like donde higher accumulation of, había una mayor let's say, acumulación de blood or substances related to the sustancias relacionadas glycolytic energy a la energía provision glicolítica. pathways. So the fatigue Entonces, is la fatiga, el probably, cansancio well, not probablemente, probably, it's bueno, no probablemente, sino considerably que higher than era the rest considerablemente of más alto a comparación del resto training
de protocolos de and entrenamiento. also the movement was Asimismo, really el movimiento significantly affected here se vio with reduced significativamente distance afectado con covered, una reduced velocity menor obtained. distancia So cubierta of y una course it's menor velocidad also lograda. Y por needed supuesto, sometimes from time a to veces time. también, It's de vez en important to cuando, train es importante player entrenar with también a los jugadores rallies like these. en rallies But como overall, estos, pero en general, we can get here is that lo que sacamos de esto most es of the que times la we mayoría need del to tiempo train the tenemos que player in entrenar a the los oxidative jugadores system or con el the sistema phosphagen oxidativo system, meaning o that o el most of the fosfageno. Es times we decir, que need la to mayoría de los tiempos, pay more la mayoría del attention tiempo on tenemos que the, prestar más let's atención say, en, training digamos, variations las related to variaciones de the entrenamiento relacionadas energy provision a from both la the provisión de PCR and the energía oxidative de PCR system. And from time to y time, de vez en let's say, cuando, put a little bit more digamos, poner emphasis un on the poquito más glycolytic énfasis system en el to sistema glicolítico stress that pathway and also to debido prepare the player a, for para possible, poder preparar al say, worst jugador, case digamos, scenarios. So para los peores casos, um, digamos. the 30 seconds work, 30 seconds rest would be Es, probably entonces el like protocolo most donde habían efficient drill, 50 would segundos de be trabajo, 50 the segundos de most descanso, similar to what sería is lo happening más on similar a lo court que when they ocurre en play. cancha cuando And we should juegan, combine pero debemos all combinarlo different con training diferentes variations. variaciones de entrenamiento. In an attempt to describe a little bit more Quisiera describir un what poquito is más sobre qué es happening lo que during ocurre on-court training, en we conducted a entrenamiento en study, cancha. which is part of Entonces, para our hacer head eso, coach hicimos un PhD thesis. You estudio donde probably may tuvimos know a al Fran entrenador Álvarez Dacal. principal, quizás He's the head coach conozcan a Fran at our Álvarez high Lacal, que es performance el center. entrenador He was principal always de nuestro centro de related to alto conscious rendimiento y él education, siempre Badminton World Federation, está and trabajando also con la Pan America. BWF y So con la maybe you know him. educación para If not, is a entrenadores, guy entonces quizás lo who's really conozcan. into Ha this trabajado también en and he Latinoamérica. wants to, Realmente let's say, go él deeply está into what is muy happening metido en este tema y le when we gusta profundizar design en qué es lo que trainings ocurre like cuando this. nosotros In this diseñamos case, we sesiones de entrenamiento analyze the como estas. demands Entonces, en of este caso, multi-theme analizamos las high intensity demandas interval training de protocol, un six protocolos sets of de 5 minute entrenamiento de alta multi-frame training intensidad protocol, con including multivolantes sets of 2 seconds work and de seconds 6 rest. sesiones por It 5 was minutos related y con to the un entrenamiento de intermitente de alta intensidad. Y prioritization eso estaba where relacionado a la that kind of priorización. training Tiene un belongs. calentamiento estandarizado de 15 We minutos. define these as a pre-competitive, let's say, Definimos esto environment como or situation. So un as you entorno can o see situación here, precompetitiva. Entonces, como the pueden ver blocks aquí, were, let's say, more focused on los single bloques over se doubles enfocaban más situations, en plus individuales, some en front situaciones court individuales y no de multi-frame dobles, más drills. So what we analyzed drills como was the multivolantes. Entonces, lo que demands, analizamos fue the differences between las demandas o las boys and diferencias girls in terms entre of movement los demands, chicos y chicas but con also in terms of respecto a las demandas fatigue, de if movimiento, pero this también con respecto kind a la of fatiga, sequences si es que ese affected tipo the de neuromuscular secuencias levels of the afectaban players. los We niveles analyze the neuromusculares de los counter movement jump jugadores, and the repeated analizamos jumps with el movimiento force del platforms, salto y del salto and we did repetitivo pre and en post ciertas plataformas y training as también well as hicimos 24 hours after the entrenamiento training. previo y At the posterior, same así time, como we used 24 horas después del entrenamiento y al GPS mismo devices tiempo to utilizamos analyze what was happening dispositivos de during movement. GPS para ver qué es lo que Results estaba ocurriendo cuando were ellos se really movían y los interesting because resultados in terms of fueron realmente differences interesantes between porque boys and girls, si what we vemos las found is diferencias that there entre were chicos y chicas, lo que just a vimos fue few que differences between sexes. As you can see solamente here, habían pocas the diferencias differences entre ambos were sexos, como pueden ver related aquí. to jumps Las per minute diferencias and estaban total relacionadas a jumps los saltos por performed during minuto the training. y en la If cantidad you de remember what saltos I said en earlier, total realizados durante el entrenamiento. Si this se acordarán this lo que is a dije reflection anteriormente, of what is happening esa es una also when reflexión. they are Ese es un competing. reflejo de lo que So ocurre this is very también cuando interesting, están and compitiendo. even though there Entonces, were no eso es muy significant interesante, differences, as aun you can see cuando no here hubieron diferencias in significativas, green, como se puede ver um, aquí en verde. males, boys, they were able to Los hombres, los chicos, perform more accelerations per minute pudieron than rendir the más girls, aceleración por even though, as I minuto said, there were que no las chicas, significant aun cuando, differences. como They dije were close anteriormente, to no significant, hubieron diferencias but significativas, overall we have to, fueron to give casi the significativas, pero en practical general message here, which is that el mensaje mainly práctico aquí es que the boys are able to perform more jumps los overall, chicos more pueden jumps per rendir minute, and more o hacer más accelerations per saltos minute en than the girls. general, So así this como is más saltos por important in minuto order y más to, aceleración let's por say, minuto que prescribe las chicas. Esto es training importante para specifically related poder pensar en el to entrenamiento en sex. relación específicamente If al you remember, sexo. I told you that we were Si se also acordarán, yo les dije comparing que what was happening también in terms of estamos comparando lo que um, ocurre jumping. As you can see here, I'm gonna
En los saltos, como pueden ver aquí, en esta pantalla pueden ver que estamos viendo los saltos repetitivos. Y básicamente, ¿qué es lo que ocurría? No habían diferencias entre los sexos, es decir, los chicos y chicas respondieron de la misma manera, pero respondieron de la misma manera en el sentido de que hubieron disminuciones significativas parecidas en todos los parámetros mecánicos relacionados a los saltos entre el entrenamiento pre y post. Es decir, había una fatiga neuromuscular aguda durante el entrenamiento, pero lo interesante es que para ambos, tanto chicos como chicas, 24 horas después del entrenamiento, los niveles neuromusculares estaban totalmente recuperados, es decir, no habían diferencias a comparación de los valores post-entrenamiento. Y si ven los valores 24 horas después, eran similares a las condiciones previas al entrenamiento. Entonces, el mensaje práctico aquí es que sí, ok, podemos integrar entrenamiento de intervalos de alta intensidad. Sabemos que estamos introduciendo esto aquí, sabemos que ese tipo de entrenamiento provocaría, va a causar niveles de cansancio agudos, pero el rendimiento neuromuscular va a restaurarse en las próximas 24 horas. Es decir, eso quiere decir que podemos continuar con nuestro entrenamiento, con nuestro entrenamiento semanal, introduciendo diferentes cargas, por supuesto. Y entonces también descubrimos en el estudio anterior que les mostré, qué es lo que ocurre en competencias reales, que con respecto a la fatiga, el cansancio, estamos hablando del cansancio neuromuscular, cuando hablamos del daño muscular en sí. En el estudio que les mencioné anteriormente, realizado durante un torneo internacional, analizamos qué es lo que ocurría cuando los jugadores competían 2 partidos seguidos en un mismo día, y analizamos muchas muestras, en este caso la variable de creatinina, que es un marcador de daño muscular o cansancio muscular, y también analizamos el dolor muscular o cuando uno siente que le duele, o el músculo que está cansado, el músculo. Y lo que descubrimos fue que habían diferencias significativas antes de la competencia versus después de la competencia. Acá pueden ver un gran aumento en la creatinina quinasa, en las concentraciones. Entonces hubo un aumento en los marcadores relacionados al cansancio muscular. La idea acá es que había una disminución entre precompetencia, poscompetencia y después de 24 horas. Incluso los números son altos, eso quiere decir que aún cuando pasaron 24 horas después de 2 partidos seguidos, había cierto dolor muscular, que resalta la necesidad de estrategias de recuperación que mencioné posteriormente. Otro estudio relacionado por Pablo Avian y sus colegas en el año 2015 simularon un partido de 45 minutos. Eso quiere decir más o menos, digamos, un escenario bastante difícil, el peor caso que uno pueda encontrar en bádminton, que es un partido muy largo y demandante. Y aquí también descubrieron o analizaron también la concentración de creatina quinasa, así como la mioglobina, que es otro marcador de cansancio o dolor muscular. Y acá pueden ver que hubo un gran aumento antes del partido versus el post partido o después del partido. Entonces pueden ver que el daño muscular quizás no sea visible desde nuestro punto de vista, pero sí está ahí. Entonces necesitamos tener protocolos de recuperación para poder disminuir esos niveles de cansancio. Asimismo, algo interesante que encontramos en la literatura está relacionada a la falta de predictibilidad. Eso quiere decir que normalmente nosotros hacemos un entrenamiento o una práctica de entrenamiento con multivolantes, etcétera, y normalmente lo hacemos en una práctica de destrezas, donde el jugador sabe de dónde viene el volante y él sabe a dónde tiene que golpear. Todas estas decisiones técnicas, digamos, son conocidas por adelantado. Este estudio analizó las diferencias entre
el juego de un partido, que es una situación de destreza abierta versus lo que ocurre en una práctica con respecto a las cargas mecánicas. Se pusieron unos sensores en la espalda baja, así como en la rodilla y en las canillas, y lo que descubrieron fue que había una situación impredecible. Las cargas mecánicas eran 2 o incluso 3 veces más alto que cuando realizaban prácticas de destrezas controladas. Eso quiere decir que la aplicación práctica de ese estudio fue que cuando uno pueda hacer eso, por supuesto, hay que intentar de hacer un entrenamiento con una situación de destrezas abierta, donde la toma de decisiones sea parte del drill, del ejercicio, y el jugador no sepa de dónde viene el volante y qué hacer por adelantado. Eso es importante con respecto a las cargas mecánicas. Recientemente realizamos nuevamente como parte del doctorado de France, vimos que ocurría cuando había un receso. En este caso era un receso debido a las fiestas navideñas, que en nuestro caso al menos duran 2 semanas, o para ser más específicos, 16 días. ¿Y qué ocurre cuando los jugadores descansan por completo durante este periodo de tiempo? Y por supuesto, nosotros esperábamos que hubiera una disminución en el rendimiento en algunos casos, pero nosotros no esperábamos este tipo de disminución en sí. Por supuesto, la idea era parar por 2 semanas porque sabíamos que no era mucho tiempo, pero la realidad nos dijo que con respecto a la capacidad explosiva, es decir, el índice de fuerza reactiva y la fuerza propulsiva y el salto, sí hubo un cambio. Acá hubo una diferencia de 7,2% a 10,4% en las pruebas antes y después con respecto a la capacidad explosiva y la fuerza propulsiva. Y también hubo una disminución de 5% en las pruebas de cambios de dirección en la cancha, así como los sprints. Entonces ellos eran más lentos y menos potentes. Entonces solamente después de un receso o una pausa de 16 días. Entonces nuevamente, esta es la aplicación práctica. Podemos esperar que haya una disminución de rendimiento. Entonces tenemos que proveer a los jugadores con unas estrategias de mantenimiento durante estas pausas para poder evitar este tipo de dinámica donde el entrenamiento disminuye. Un mensaje importante aquí para mí es que, ok, podemos analizar qué es lo que ocurre en la cancha, podemos analizar qué es lo que ocurre cuando compiten, pero es importante monitorear lo, lo que los jugadores sienten y, y cómo es que las cargas de entrenamiento afectan su rendimiento en diferentes áreas. Aquí tienen un ejemplo práctico de qué es lo que hacemos normalmente con los deportes de raqueta. Para aquellos de ustedes que quieren más información, hay un artículo de investigación gratuito que pueden encontrar en la revista Journal que les mencioné anteriormente. Es el enfoque del ajuste para el monitoreo de entrenamiento. Se trata de hacer mediciones para poder tomar decisiones. Entonces el mensaje aquí es, ok, eviten tomar tantas medidas y sin que no van a tomar decisiones. Entonces a veces hacemos muchísimas pruebas y tomamos muchas medidas, pero realmente no hacemos nada con esta información. En nuestro caso, nosotros normalmente a diario controlamos la variabilidad de ritmo cardíaco, que es un marcador de fatiga esencial, 1 o 2 veces por semana. También medimos los saltos de contramovimiento con la plataforma de fuerza, es decir, estos saltos verticales que vieron en el video anterior. También dependiendo de el entrenamiento que tengan, de vez en cuando calculamos
el ritmo de load of the ejerción de of the presión, es decir, training la they are carga conducting. psicológica And if del they feel entrenamiento some que se kind está of realizando. overload or Y si es pain, que ellos we sienten normally algún follow a tipo de pain sobrecarga o dolor, or por lo general stiffness hacemos scale to check what's o going usamos on una in the escala de player. rigidez o dolor para If they poder ver qué es showed lo que está any ocurriendo con el kind of jugador. extra Si problem, es let's que say muestran algún in the shoulder tipo or de problema hips, extra en el we try hombro to o la conduct also cadera, what we también call a intentamos toughness realizar shoulder or hip, lo que which is llamamos the una prueba de testing hombro the o strength cadera levels que and range of motion or es flexibility que levels in the mide los shoulder niveles de or the fuerza, de hips. movimiento, de Of course, flexibilidad en everything el depends, hombro o la as I told you cadera. Y por before, on the supuesto, context. So every todo player depende, is como dije different, anteriormente, competitive en el calendar for contexto. most Cada jugador es of them are distinto. different. El calendario competitivo Travel, de cada jugador es too much distinto. travel, not too much travel, sleep routines, También viajan, and si based on viajan that mucho, we no take viajan tanto, decisions. las rutinas I'm de not going to sueño, stop y en here base a because todo esto tomamos I can decisiones. recommend you, if Me you voy a are detener acá interested, porque um, les puedo recomendar si es que les some studies which are interesa pretty easy to understand, but what I estudios normally is que to son fáciles de analyze entender. the Lo que yo normalmente hago es the analizar results based on the los resultados average en and base standard a deviation of the tests I el conduct promedio with y the la players, desviación and estándar de we las take pruebas que yo decisions realizo con based los on jugadores, y tomamos combination of decisiones en different base factors, a as you can see here. I'm not una going to combinación stop de too much diferentes here, but factores, como pueden ver aquí. basically for No your me voy a detener mucho acá, information, pero we have like three básicamente, levels. The red one, para que the sepan, tenemos green tres one is that niveles. okay, the player El shows nivel verde good levels es of cuando el performance. jugador There are muestra no un changes along the buen week, nivel de so we can move rendimiento, no forward. hay You can cambios en la be semana, entonces in podemos yellow, okay, pasar, there are like podemos avanzar. signs or symptoms Puedes of estar en el nivel fatigue, amarillo, es so we decir, can o take the ámbar, es decision of decir, que stop hay or slowing señales o down síntomas de fatiga. or Podemos pay tomar la attention to decisión the de player. And then of course detenernos o desacelerar o we prestar más find atención al more than jugador. Y two por supuesto signs of también, of si es que encontramos más de dos non-normal signos performance plus pain que plus muestran un rendimiento que no es fatigue normal, levels after más a long dolor match, etc. o más los So we give them the niveles de red light, fatiga which means después that de they have to un rest partido and largo, take a entonces le few damos days la off luz roja, que and quiere go decir que back tienen que when descansar, tomarse unos the días checklist para descansar y is in regresar order. cuando So this is more ya or less what we do in terms of toda esa monitoring this lista de ranking approach, verificación esté which todo en normal. I Así found es it como very, nosotros very interesting in monitoreamos. the Es last few years. un enfoque que, So enfoque de ajuste y to monitoreo finish que the me parece presentation, muy interesante en remember los that we últimos were años. talking about okay, Para terminar mi monitoring, but we presentación, were talking about recuerdan que also estábamos hablando sobre monitoreo, pero también recovery and estábamos hablando optimizing recovery. sobre la In this case, recuperación y I'd optimizar la like to present you this, recuperación. En este let's say, caso, quisiera information taken from presentarles a really good meta-analysis and systematic review información from Chen de at colleagues from una buena 2024. It's a revisión recent one, and de they Chen y sus analyze colegas basically del año 2024, que es bastante the reciente, donde ranks analizaron of básicamente different recovery strategies. So los rankings de they use diferentes this Sukra estrategias de ranking. recuperación. Básicamente What means the utilizaron Sukra el ranking? So ranking if you see here, the Sukra. Sukra ¿Qué es el offers ranking you like a Sukra? Como percentage. pueden ver As aquí, high the Sukra les percentage is, ofrece or un higher the porcentaje. Si percentage el is, porcentaje es más alto, more effective is the recovery eso method. quiere decir que So meaning that el they método de found recuperación es these más three efectivo. Eso quiere decir que ellos recovery descubrieron que strategies estos tres as the most estrategias de important ones in terms of recuperación son las más scientific background. importantes en Starting base with al contexto científico. cryotherapy, so the use of Empezamos con cold, la very cold crioterapia, el environments with these uso cryotherapy de en chambers ambientes with muy temperatures less than fríos, esas minus cámaras de 30 crioterapia con temperaturas degrees menores de Celsius. menos And they are 30 very grados effective centígrados, for delayed onset y son muscle muy soreness. So efectivas basically, para typical DOMS or muscle pain. la presentación Um, tardía de and this is dolor probably the muscular most o useful DOMS, por sus siglas en inglés. recovery Probablemente strategy. esta Of course, if es we don't la have estrategia de access to recuperación these más utilizada. Por chambers, supuesto, si es que no we tenemos always have acceso a cryotherapy, estas meaning cámaras de crioterapia, siempre cold tenemos water immersions, la crioterapia en sí, es decir, agua which are fría o basically designed máquinas con agua or fría, que they básicamente están shown diseñadas mm, to be, or they are known to be very para effective for jump and power recovery, which is very mostrar, important for us se conocen que as son strength and conditioning coaches muy and efectivas para la badminton coaches. recuperación de saltos y la potencia, que como And saben es muy importante para for nosotros como entrenadores de remember bádminton. we were talking Y about blood si se acuerdan, muscle estábamos fatigue hablando markers.
de los marcadores de dolor o cansancio muscular. Entonces, la combinación de la inmersión en agua fría y caliente muestra que es muy beneficioso para la cre- creatini- creatinina quinasa, porque elimina el exceso del cuerpo. Es la limpieza bioquímica. Entonces, la situación ideal se trata de combinar estos tres estrategias, pero por supuesto la mayoría del tiempo, si no tenemos acceso a estos métodos de recuperación más caros, bueno, podemos utilizar la crioterapia o la terapia de agua de contraste. La terapia también puede ser utilizada con hielo, baños de hielo, así como masajes con hielo. Entonces, todos los métodos se recomiendan usar. En los últimos años hemos tenido lo que llamamos, o los científicos le llaman modalidades de recuperación avanzada, que es una combinación de diferentes métodos. En los últimos años se ha visto que la inmersión objetiva de calor, es decir, sumergir a los atletas en agua de más de 41 grados centígrados, em, es, resulta ser una mejora significativa a comparación de terapia en frío. El problema aquí es que no es lo mismo para la recuperación de fuerza o capacidad de salto, etcétera. La inmersión en calor es más efectiva que la inmersión en agua fría. El problema aquí es la adaptación, porque uno debe tener cuidado si es que uno utiliza la inmersión en calor, porque normalmente los jugadores realmente no están acostumbrados a eso y sienten que es una situación muy desafiante y no se sienten muy cómodos y te van a decir que van a, bueno, mi experiencia, ellos prefieren utilizar la inmersión en agua fría, aun cuando el agua realmente está muy fría. Ellos perciben que es menos estresante, pero ya eso es una cuestión de hábitos y de entrar en la rutina. Ahora, la realidad de los métodos mixtos es la combinación más útil de recuperación activa. Básicamente, no es montar bicicleta o correr, sino cuando me refiero a recuperación activa, me refiero a la movilidad en general, movilidad del hombro, la movilidad de la espalda baja, la movilidad del tronco o del centro abdominal, por supuesto, estiramientos, masajes, inmersión en agua. Aun cuando el masaje no es reconocido como, digamos, una estrategia de recuperación científica, la realidad es que le da al jugador una percepción de una buena percepción de estado de recuperación. Entonces, si lo pueden hacer, ¿por qué no? Si es que desde el punto de vista psicológico es útil, por supuesto yo lo recomiendo. Pero no hay, digamos, o la recomendación aquí es no utilizar solamente una estrategia de recuperación, sino intentar mezclarlas todas cuando sea posible, por supuesto. Pero no se trata solamente de los métodos de recuperación, como las estrategias, sin considerar la nutrición adecuada. No me voy a centrar mucho en esto, solo para recordarles que es lo importante para mí, los tres pilares que deberían ser obligatorios para los jugadores de bádminton, aun cuando, bueno, esta es una combinación básicamente de estos métodos de recuperación, pero también la hidratación, los carbohidratos, la ingesta de carbohidratos y también la ingesta de proteína. Solo para recordarles qué es lo que importa con respecto a la rehidratación, es importante consumir al menos 1,5 litros de líquidos enriquecidos con sodio por cada eh, que se ha perdido en peso corporal durante un partido, para ver cuánto tenemos que rehidratarnos para poder recuperar esta pérdida de masa corporal y así no afectar nuestros niveles de rendimiento.
Con respecto a remember la that in ingesta de order to carbohidratos, fulfill this recuerden que same para poder 60-40 cumplir oxidative con phosphagen and es- gene, so the metabolic requirements este of the motor game, would be fosfagénico de important to 60-40, es ingest decir, los requerimientos one to metabólicos del juego, es 1.2 importante grams of ingerir carbohydrates entre per 1 a kilogram of 1.2 body weight gramos per hour, de carbohidratos por kilo especially de for the peso first corporal por 4 hora, hours, and I would say especially especialmente during the first en 2 los hours primeros 4 horas, diría post yo. exercise to Bueno, yo maximize diría this en las primeras PCR 2 and horas para poder oxidative maximizar system fueling. este PCR y And the third pillar is ese sistema oxidativo. Y el the tercer pilar protein ingestion. Of course, if you remember, es la protein is ingesta the de proteínas, por basic supuesto, como recuerdo, structural como repair sabrán, in our la body, proteína body es la mass, estructura básica de especially recuperación de nuestro in our cuerpo, en muscle nuestra mass, masa corporal, especialmente en nuestra masa to corporal. combat this Entonces, para accumulation of poder blood volver a tener esta related acumulación fatigue de markers. So the idea is to para poder luchar contra ingest estos around marcadores de 20 to fatiga, la 25 idea es grams ingerir of alrededor high de quality 20-25 protein gramos right after de proteína de alta the calidad, finishing justo of the después competition in this case, de or post terminar exercise una after competencia en training, este to caso, have o después de los ejercicios, después de un entrenamiento, para metabolism and poder repair the cellular tener buen metabolismo damage y which reparar might el happen daño during celular training and que podría competition. So ocurrir durante el basically, entrenamiento y en protocol, competencias. Entonces, básicamente rehydration, ese es el protocolo de carbohydrate, 3 and pilares: la protein ingestion. rehidratación, los carbohidratos y y la proteína. So again, thank you very much for your attention. I Entonces, will nuevamente be quisiera more agradecerles than por su happy to atención. answer your Estaría más que feliz de responder sus or to reply your preguntas questions if o responder sus they come. preguntas And I expect si es que to me las see hacen you llegar. soon and to chat Y with espero you poder verlos soon. Thanks pronto again. Thank you very much. y Gracias. conversar con ustedes algún día. Muchísimas gracias. Stay safe and all the best. Manténganse sanos y salvos. Todo lo mejor para ustedes. Muchas gracias, Jaime, por esta presentación tan perspicaz. Ha sido un privilegio leer tu experiencia con respecto al monitoreo y recuperación de los jóvenes atletas elite. Nuestro mensaje clave es que más allá de la preparación técnica y física, gestionar la carga de entrenamiento y optimizar la recuperación son esenciales para el rendimiento y la prevención de lesiones. A nombre de la Confederación Panamericana de Badminton, gracias por compartir tu conocimiento y apoyar el desarrollo de los entrenadores y atletas en nuestra región. Muchas gracias, Jaime. A Fabián de Argentina, David de Canadá, Randy de Costa Rica, Camille Dadis y Eduardo de la República Dominicana, Mike de Jamaica, Bruno y Jorge de México, Eden de Nicaragua, Roosevelt y La Pombre de Haití, Roderick de Panamá, Sandra Araceli, Guillermo de Perú, Alexandra de los Estados Unidos, Carmen, Irwin, Reinaldo, Ladies y Yara de Venezuela, y de otros continentes en el mundo a Kildas de Benín, Advait de India, Chukwemeka de Nigeria, Darja de Letonia y, por supuesto, los invitados de Jaime. A nombre de la Confederación Panamericana de Badminton, les agradecemos por participar y esperamos que hayan disfrutado de esta sesión. Les deseamos lo mejor y esperamos verlos en nuestro próximo episodio. Cuídense.